Señal directa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a nuestra siguiente charla. Saludamos con muchísimo gusto a Luis Fernando García, él es director de Red de Defensa de los Derechos Digitales. Luis Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por atender la invitación y platicar con nuestra audiencia. Si estoy mal, me corriges, por favor, pero a manera de contexto decirle que varios medios de comunicación hoy publican un trabajo de investigación en donde demuestran que el gobierno federal, a través del sistema de Pegasus, pues bueno, hay espía, y hoy fue tema en la mañanera. ¿Estoy bien o mal en esto? Para entonces hacerte la siguiente pregunta, Luis. Bueno, fue publicado hace ya unos 3 días una investigación que titulamos Ejército Espía y que cualquier persona puede visitar y ver en ejércitoespía.mx, en donde específicamente revelamos evidencia contundente de que el ejército mexicano en específico, una unidad llamada el Centro Militar de Inteligencia, espió a un defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Raimundo Ramos. Lo hizo con el malware Pegasus, y sobre esto tuvo conocimiento y participación el propio secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Y hoy fue un gran tema en la mañanera, decía el presidente, no es espionaje, es un tema de investigación de inteligencia, algo así dijo, palabras más, palabras menos. ¿Qué opinas al respecto, Luis? Bueno, el presidente suele jugar con las palabras, decir afirmaciones muy contundentes sin saber de lo que él está hablando. De hecho, él mismo reconoce, después de hacer muchas afirmaciones, ataques, insultos, teorías de conspiración, reconoce que si le preguntan de Pegasus, literalmente dice, pues no voy a saber porque la verdad no le entiendo. Si no sabe, pues mejor que no haga esas afirmaciones. Pero la realidad es que le llame como le llame el presidente, cuando una autoridad interviene en las comunicaciones privadas de una persona, eso se le llama intervención de comunicaciones y requiere, 1, estar facultado legalmente para hacerlo, y 2, obtener una autorización judicial federal. En ninguno de esos casos se suscitan en este caso. El ejército, en específico el Centro Militar de Inteligencia, no tiene facultades para intervenir en comunicaciones civiles, y tampoco existió una autorización judicial federal. Esto lo sabemos porque dentro de una carpeta de investigación que se abrió hace 5 meses, la propia Fiscalía solicitó a la autoridad judicial que confirmara si existía o no registro de alguna autorización para intervenir en las comunicaciones de Raimundo Ramos, confirmando que no existe tal autorización. Además, ante solicitudes de acceso a la información y información que la propia Sedena hace pública por ley en la Plataforma Nacional de Transparencia, queda claro que la propia Sedena ha admitido que durante todo este gobierno no ha obtenido una sola autorización judicial para intervenir en las comunicaciones privadas de nadie. Entonces, independientemente de cómo le quiera llamar el presidente, la realidad es que es una intervención de comunicaciones privadas que es ilegal, hecha por una autoridad sin facultades y además sin una autorización judicial federal como lo exige la Constitución. Esto además constituye un delito, no es una travesura, no es algo trivial, es un delito que conlleva hasta 12 años de prisión. Entonces, me parece muy lamentable que el presidente, de manera tan ligera y tan poco rigurosa, básicamente se haga cómplice de un delito cometido por el alto mando militar. Luis Fernando, te saluda tu servidor José Ángel Gutiérrez. ¿Podríamos enfocarnos mucho al denuesto del López Obrador hacia los medios de comunicación o hacia algunos medios de comunicación durante la mañanera? Pero sí me parecería inclusive más importante en este momento preguntarte, a ver, a partir de todo este trabajo de investigación que se realizó en una labor coparticipativa, una labor de colaboración entre diferentes medios de comunicación, ¿hasta dónde se ve que han entrado con este espionaje ilegal a la vida y la actividad de defensores de derechos humanos y de periodistas? Y advertir, no solamente en esta administración, sino también, por supuesto, en las anteriores. Así es, para el público que lo tenga claro y que no caiga en la desinformación que difunde el presidente y sus voceros, nuestras organizaciones como R3D, Artículo 19, Socialtic y varios de los medios de comunicación que también publicamos esta investigación, por años hemos publicado investigaciones y hemos presentado denuncias respecto del espionaje ilegal que llevaron a cabo gobiernos anteriores de todos los partidos. Hemos publicado información inédita
sobre la corrupción y el espionaje ilegal de García Luna, del gobierno de Calderón. Hemos publicado los casos de Pegasus en el gobierno anterior, presentado denuncias, siendo asesores legales de las víctimas por más de 5 años en esa carpeta de investigación que no ha dado resultados, que permanece la impunidad al respecto. Entonces, por supuesto que rechazamos esas teorías de conspiración que difunde el presidente. Nosotros no tenemos nada en particular en contra de su gobierno. Nosotros tenemos algo en contra de cualquiera que espíe ilegalmente, sea de un partido o del otro, y lo hemos demostrado y lo podemos demostrar con las publicaciones que hemos hecho. También podemos demostrar que, por el contrario, él ha mentido una y otra vez, porque él prometió más de 20 veces, y tenemos las grabaciones, ahí están, y las vamos a hacer públicas pronto. Más de 20 veces ha prometido que no iba a haber espionaje, que ya no tenían Pegasus, que ya no iban a utilizar este tipo de herramientas de tecnología para espiar a periodistas, personas defensores de derechos humanos, y hoy él mismo admite su propia mentira diciendo, bueno, sí tenemos esos sistemas, y luego trata de justificarlo, y luego dice que no sabe de lo que está hablando, un cúmulo de contradicciones, pero lo cierto es que existe amplia evidencia, es el caso más documentado y más contundente, y invito a la gente que vea las pruebas, ahí están. Nosotros lo que hemos dicho está sustentado en documentos, evidencia y pruebas que son visibles para cualquier persona. Las cosas que dice el presidente no tienen ningún sustento, no tienen base en nada, más que pues sí, el cinismo, en la hipocresía que le caracteriza últimamente, sobre todo cuando se trata de defender al ejército, al cual aparentemente el presidente no acepta que se le toque ni con el pétalo de una rosa, mucho menos con evidencia tan contundente de que el propio secretario de Defensa Nacional tenía conocimiento y participación en delitos tan graves como el espionaje, que él mismo ha dicho que es algo gravísimo y que no debería suceder. Bueno, ahí está la evidencia contundente para que cualquier persona pueda revisar. Luis, la audiencia lo sabe, que el tema de Pegasus ha habido investigaciones varias desde la administración de Enrique Peña Nieto, pero el auge estuvo con Felipe Calderón Hinojosa y el tema sigue. Lo que te quiero preguntar, ¿le puedes platicar a nuestra audiencia de este activista al que hacen referencia? ¿Qué tipo de activismo tiene? Y en esta espionaje que hubo en su contra, si ya saben qué encontró el ejército. Sí, correcto. Parte de los documentos que publicamos es una tarjeta informativa generada por el propio ejército, por el Centro Militar de Inteligencia, en donde se da cuenta de las conversaciones de Raimundo Ramos, no con integrantes de la delincuencia ni para prevenir algún delito. Lo que espió el ejército de Raimundo Ramos, este defensor de derechos humanos que labora en Nuevo Laredo, Tamaulipas, son conversaciones que tuvo Raimundo Ramos con periodistas del Universal, de Televisa y del País. Conversaciones relacionadas con la ejecución de 3 civiles que sucedió el 3 de julio de 2020. Y justo por las fechas en las que fue espiado Raimundo Ramos, surgió a la luz un video publicado por el Universal en donde se genera evidencia contundente de que el ejército hizo un uso excesivo de la fuerza y que incluso remató a un civil. Encontraron a una persona viva, los militares en el video dicen está vivo, y también dicen mátalo, mátalo. Y efectivamente lo mataron. Sin embargo, el ejército planteó una versión oficial de que 12 sicarios habían sido abatidos, cuando en realidad de esos 12, 3 eran personas que estaban secuestradas, atadas de manos y con tiro de gracia en algunos casos. Eso es la razón por la que el ejército espió a Raimundo Ramos, para conocer las conversaciones y qué posible participación podría haber tenido en la publicación de este video y esta evidencia, y además señala en la parte final del documento ¿para qué recabó esta inteligencia? Y esta inteligencia la recabó, y el propio documento lo admite, para que se le entregue a la Policía Ministerial Militar, que estaba llevando a cabo una investigación sobre estos abusos militares, para que lo tome, dice la tarjeta, en cuenta como elemento de juicio en su investigación, pero sin agregarlo a la carpeta de investigación, porque agregarlo a la carpeta de investigación revelaría un espionaje ilegal y una actuación absolutamente ilegal. Entonces, espiaron a Raimundo Ramos sus conversaciones con periodistas para influir en una investigación sobre abusos militares, para intentar influir en esa investigación y generar lo que de hecho consiguieron, la impunidad militar. Ningún militar ha sido sancionado por esas ejecuciones y el ejército sigue sosteniendo esa mentira, que es esa mentira histórica
de que abatieron a 12 sicarios cuando existe amplia evidencia, inclusive el video al que hago referencia, que demuestra que hubo un abuso militar, una violación a derechos humanos. Luis Fernando, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Casi con monosílabo te agradecería nos respondas. Conforme las investigaciones que ustedes vienen realizando, hoy en día, ¿se sigue utilizando todavía estos sistemas de espionaje desde las Fuerzas Armadas? Sí, el Centro Militar de Inteligencia, hasta donde tenemos entendido, sigue operativo y sigue utilizando el malware Pegasus, hasta donde tenemos entendido, sí. Esta sería la tercera administración con ese sistema. Claro. Gracias, Luis Fernando. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti por compartir. Regresamos en 2 minutos.